No sé si ya están viendo la presentación. Sí, señora, ya se está bien. Sí, señora. Listos. Entonces, como mencionaban, bueno, mi nombre es Ingrid Sabrina, prefiero Sabrina, mi nombre. Soy ingeniera de la Universidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuento con una especialización en estadística aplicada en la Fundación Universitaria Los Libertadores y pues llevo más o menos 10 años desempeñándome en todo lo que tiene que ver con manejos de Big Data y Data Analytics. ¿Listos? Entonces, ya vamos entonces a dar inicio. Vamos a trabajar inicialmente todo lo que es Big Data y Data Analytics. ¿Listos? Entonces, Big Data, como tal, es un término que describe pues un gran volumen de datos, no es solamente un gran volumen de datos, sino pues él va mucho más allá y lo vamos a ver durante esta presentación, que el Big Data no es solamente hablar de una gran cantidad de datos, sino va mucho más allá de lo que se puede llegar a realizar con el Big Data. ¿De acuerdo? Entonces, estos grandes volúmenes de datos no solamente estamos hablando de bases de datos estructuradas, ¿sí? Sino también todo lo que es no estructurado como análisis de voz, de texto, ¿sí? De todo lo que tiene que ver que no viene como tal en una base de datos que es tabular, sino que vienen en otro tipo de formatos. El Big Data también permite hacer el análisis a todos este tipo de otro tipos de estructuras de datos, ¿de acuerdo? Todos, pues, estos diferentes datos estructurados y no estructurados son los que inundan en este momento, pues, todo lo que son los negocios que se están manejando en el día a día. Las empresas no solamente están acumulando información a términos de bases de datos estructurales, sino que también están almacenando información, por ejemplo, de encuestas de satisfacción, de todo lo que es imágenes o poder analizar como tal toda la imagen de su negocio, ¿de acuerdo? Pero no, como les decía, no es solamente la cantidad de datos lo que es importante en el Big Data es lo que las organizaciones hacen con sus datos. Y específicamente, pues nosotros trabajamos en todos los cursos enseñando a hacer todo ese maseo, a hacer todo ese trabajo y análisis con grandes volúmenes de datos para pues poder llevar todo este manejo de grandes volúmenes de datos. No solamente para manejar esos volúmenes de datos, para almacenar esos grandes volúmenes de datos, sino para dar estas diferentes ventajas que estamos viendo acá. Entonces, ¿para qué nos sirve o qué hace como tal el Big Data? Entonces, el Big Data nos permite como tal hacer un análisis o ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos, ¿sí? Por eso es que ahora la mayoría de las empresas están hablando de tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Porque efectivamente anteriormente las decisiones se tomaban basadas en el conocimiento empírico o en el conocimiento como el tal que se tenía del negocio. Pero muchas veces esos análisis o esas decisiones estaban sesgadas por mi parte subjetiva, digámoslo así. El Big Data permite como tal a las empresas poder tomar esas decisiones basadas realmente en sus datos, en sus comportamientos reales y no solamente a nivel histórico, sin de un pasado, sino que también nos permite ver hacia un futuro de cuál es el comportamiento y hacia dónde quieren ir las empresas. Entonces, como tal, pues, como les mencionaba, pues permite a las organizaciones aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. También permite como tal hacer la reducción de costos en términos de grandes tecnologías, especialmente en temas de almacenamiento de información. Aquí tenemos un ejemplo como lo es Hadoop, que es un ecosistema en donde se pueden hacer todos análisis, almacenamiento de información, gobierno de información, ¿sí? Todo en la nube, ¿sí? No necesitamos un almacenaje propio, digámoslo así, en los servidores, sino que en la nube se va a poder procesar, se va a poder almacenar y hacer todo el procesamiento de los datos, ¿sí? Aparte de otras ventajas que se pueden realizar desde HAL, ¿sí? Entonces, esto aporta claramente bastantes ventajas en términos de costo cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar de manera más eficiente, pues, todo lo que tiene que ver con los negocios. También son más rápidos, ya que el Big Data permite tomar su procesamiento en muchas ocasiones y está apuntando a hacer procesamiento en tiempo real y eso permite que las empresas sean mucho más preventivas que reactivas. Ya no vamos a estar hablando en términos de que yo voy a tomar decisiones al final cuando ya hago un análisis de qué fue lo sucedido, sino que el Big Data me permite hacerlo casi que en tiempo real y eso hace que las empresas sean mucho más asertivas a la hora de tomar las decisiones. ¿Vale? Y también
pues permite, y es lo que vamos a ver a continuación, de cómo en esas diferentes aplicaciones nosotros podemos generar, por ejemplo, nuevos productos y servicios. Y el Big Data ha llevado a que las empresas puedan llegar a ampliar su gama de productos o en muchas ocasiones, por ejemplo, a ampliar su gama de negocios. Por eso vemos empresas que antes se dedican a unos productos en específicos, pero posteriormente las vemos migrando hacia otro tipo de negocios, porque su mismo análisis de sus productos internos o los productos que han llevado manejando por mucho tiempo le ha permitido esos análisis de esos datos, decir, yo puedo ampliar mi gama de productos y diversificar como tal mi negocio. Eso lo permite obviamente el Big Data haciendo un análisis de qué impactos tiene en la industria todos los productos que yo tengo en el mercado o todos los servicios que brindo. ¿Vale? Bueno, es importante acá resaltar, como yo les mencionaba, que no es Big Data, porque muchas veces, y como actualmente se habla mucho de Big Data, se tiende a simplemente imaginarse que Big Data, como lo estamos diciendo acá, no es simplemente una base de datos enorme, porque más allá de tener una base de datos muy grande, Big Data va más allá y es de qué podemos hacer con este tipo de datos, ¿vale? Tampoco Big Data no es un data warehouse enorme, es decir, no es simplemente una bodega donde está almacenada la información y de allí la tomamos. No, también la almacena, sí cumple como tal una función de data warehouse, pero más allá la deja disponible para poder hacer otro tipo de análisis o otro tipo de modelamiento que le permita a las empresas tener un mayor valor en los datos que se están guardando, almacenando y procesando. Big Data tampoco es una nueva forma de Business Intelligence, es decir, no solamente nos vamos a hacer un análisis de información y ya, ¿sí? O de cómo está el negocio, sino que como yo les mencionaba, el Big Data también nos permite o tiene dentro de sus herramientas una visualización al futuro, ya que desde Big Data nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, modelos predictivos en donde vamos a poder ver hacia el futuro un pronóstico de ventas, una clasificación de clientes, una masificación de clientes, ¿sí? Esto también lo permite hacer Big Data. Entonces, no es solamente hacer un análisis, un business intelligence de cómo se está comportando mi negocio, sino que va mucho más allá. Sí lo contiene, obviamente sí es business intelligence, pero toma ese business intelligence para hacer algo mucho más grande para las empresas y algo más de valor. ¿Listos? Big Data no es llevar la base de datos a la nube, no es solamente decir no tengo como tal la capacidad como empresa o mis servidores ya no pueden almacenar toda la información que he captado de todo mi negocio y deseo simplemente subirla a la nube y tenerla disponible allí. Sí lo brinda, Big Data como tal, tiene muchísimas y dentro de ellas muchos frameworks que ya están creados y que las empresas pueden ingresar a ellos para poder almacenar la información, pero también desde allí poder hacer muchísima más SEO, se permite desde la nube hacer mucha más información y generación, por ejemplo, de modelos que permitan un fácil procesamiento de los datos, ¿sí? Entonces, sí contiene, digamos, no podemos nosotros centralizar solamente en un solo concepto Big Data, sino que todos estos puntos que estamos tratando es todo y mucho más de lo que contiene Big Data. ¿Listos? Ok, ¿quiénes usan actualmente Big Data? Sí, aquí pues vemos, les voy a nombrar simplemente algunas de las que estamos viendo porque actualmente hay muchísimas empresas y como vemos ahorita se habla demasiado del Big Data, entonces podemos ver cómo lo está utilizando Apple. Apple lo ha utilizado para todo lo que es su crecimiento a nivel de mercadeo, publicidad y pues inmerso en todo su manejo de datos. Microsoft maneja Big Data, también tiene toda su plataforma de Azure, por ejemplo, en donde está todo el manejo a nivel de grandes volúmenes de datos y almacenamiento en la nube y todo lo que es procesamiento de información en la nube. Google claramente pues tiene Big Data porque dentro de Google hay una gran cantidad de almacenamiento de información que es la que permite que nosotros podamos utilizar a Google como el mayor buscador de información, ¿sí? Este pues maneja grandes volúmenes de datos por el almacenamiento y toda la cantidad de información que a diario no solamente contiene de una manera estática, sino que todo el tiempo está creciendo
y está teniendo disponible la información para que nosotros como usuarios la podamos consultar. Y no solamente a nivel de consulta de información, sino también como un proveedor de nube, ¿sí? De la nube de información, en donde también existen diferentes frameworks y diferentes herramientas en las que se puede analizar toda la información. A la par, pues tenemos Amazon, amazon.com, que también, por ejemplo, con ellos tenemos todo lo que es AWS, que es cómo subir la información a la propia nube de AWS, en donde se puede hacer el almacenaje, el procesamiento y el modelado de información, ¿sí? LinkedIn también maneja Big Data porque es en este momento la mayor herramienta, digamos, o la mayor base de datos de hojas de vida a nivel mundial, en donde allí se almacenan todos los perfiles y desde allí hay una gran variedad de información para poder buscar empleo o poder también crecer a nivel de perfil profesional. Entonces, la gran cantidad de información que maneja LinkedIn la ha llevado a que ellos tengan que manejar diferentes herramientas de Big Data porque ya su información es bastante grande y debe pues estar en un almacenaje en la nube y estar disponible para hacer un diferente procesamiento. ¿Listos? Aquí pues también encontramos IBM, Citi, Yahoo, Rackspace, que son todos los que tienen que ver ya con poder procesar y generar modelos directamente en la nube. Y vemos pues obviamente que esto es un boom que está en este momento, todo lo que es el uso como tal de Big Data, ¿sí? De grande manejo de grandes volúmenes de datos. ¿Para qué se utiliza como tal el Big Data en la actualidad? Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, en la búsqueda de Yahoo, Google, Amazon y Sevens se ha utilizado todo lo que es Big Data porque son buscadores que necesitan tener una gran cantidad de espacio para poder almacenar toda la información que guardan. Además, pues transaccionalmente y con toda la búsqueda, tiene que tener una muy buena capacidad para que nosotros podamos estar haciendo las búsquedas en tiempo real y esto sea prácticamente instantánea la información. Entonces, ellos utilizan tecnologías de Big Data para todo lo que es almacenamiento de la información, ¿sí? Y para todo lo que es procesamiento de datos. ¿Listos? También el procesamiento de registros se hace en Yahoo, Facebook, Google, Twitter y LinkedIn. Estos, cuando hablamos de procesamiento de registro, lo estamos hablando más a nivel de transacciones, ¿sí? De poder ver cómo es el comportamiento y qué tanto se están moviendo, como lo vemos está Yahoo y Facebook, y Twitter, que son redes sociales que están en constante movimiento, tanto a nivel de entregar información a los usuarios, como de poder captar información de los usuarios. Entonces, para estos procesamientos y estas transacciones que se realizan, es necesario tener una tecnología de Big Data, una herramienta y un espacio que pueda llegar a procesar y tener a disposición no solo la información, sino también que haya toda esa disponibilidad para que las transacciones se hagan de manera tan rápida. ¿Listos? Y almacenar obviamente la información, porque actualmente todos estos medios, todas estas redes sociales nos permiten como tal poder captar mucha más información que va nutriendo los diferentes análisis o los diferentes focos que quieren analizar cada una de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ver todo su comportamiento, ver sus tendencias y desde allí poder generar, por ejemplo, algoritmos de recomendación. Sí, que los algoritmos de recomendación es lo que nosotros hacemos cuando damos un clic a una publicación y de repente empiezan a aparecernos muchas más publicaciones. Sí, esto es asociado a que es un algoritmo de recomendación que lo que hace es enviarme más información relacionada a lo que yo estoy interesado, ¿de acuerdo? Bueno, también tenemos lo que les mencionaba, los sistemas de recomendación que están en Yahoo, Facebook, Google y Twitter, y LinkedIn, que es lo que nos permite a nosotros poder tener un bagaje, digámoslo así, de algo de interés. Es decir, lo que yo les mencionaba, doy un clic a una publicación o busco un tema en específico y a mí de vuelta me va a empezar a llegar mayor información de interés del que yo tengo. Y eso no solamente es cuando yo doy un clic o simplemente cuando yo busco una información, sino por ejemplo también con los tiempos que yo dedico a ver determinadas publicaciones. Por ejemplo, en el caso de Facebook, en la parte de la nueva funcionalidad de los Reels, nosotros estamos constantemente pasando esos Reels,
¿sí? Esos reels nos empiezan a nosotros a generar como reels mucho más parecidos de acuerdo al tiempo de visualización que yo tengo de cada reels, ¿sí? Eso lo permite el Big Data por medio de modelamiento, por medio de algoritmos y patrones que permiten decirme de acuerdo al tiempo en el que yo estoy viendo una publicación, es el grado de interés que yo tengo hacia el tema. Y de acuerdo a ese grado de interés, él me empieza a mandar reels mucho más parecidos. Por eso de repente nosotros decimos, "Oh, estoy viendo mucha información de chistes. Vi un chiste y me quedé viendo el chiste y empiezo a ver reels que tienen que ver con chistes, ¿sí? O una información, me quedé viendo algo relacionado con data science y me empiezan a llegar a mí muchos más reels parecidos de temas de data science, precisamente porque se han desarrollado esos algoritmos de recomendación, ¿vale? Bueno, también tenemos almacenamiento de Facebook y AOL, que ya se los he mencionado, pues que Facebook, por ejemplo, tiene muchísima información y no solamente a nivel de los usuarios que se registran, sino a nivel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con ventas, con las empresas que han creado su Facebook propio para su empresa, ¿sí? Entonces, desde allí se empieza a captar bastante información. También se han hecho todo lo que son análisis de sentimientos y esto es algo que viene en auge y es como nosotros podemos empezar a analizar el sentimiento, ¿sí? Con el que viene, por ejemplo, un cliente y a partir de ese sentimiento que tiene, poderle dar un trato muy acorde a ese sentimiento que está teniendo. Entonces, si es un cliente que viene con un enojo, ¿sí? Que nuestro algoritmo nos permite y nos indica su tono de voz, su rostro, sus facciones están diciendo en este momento que él tiene un enojo, es importante que le demos este tipo de trato. Ese tipo de algoritmos y ese tipo de análisis de sentimientos ya nos lo está permitiendo por medio de Big Data, por medio de ese análisis de datos y el modelamiento de esos datos, poder nosotros ir, prever cómo poder hacer el manejo de cada uno de los clientes de acuerdo a sus sentimientos. Aquí también, dentro del análisis de sentimientos, está muy enfocado lo que las empresas actualmente están solicitando y es hacer un análisis, por ejemplo, de sus encuestas de satisfacción, ¿sí? Basado en lo que una persona escribe o la forma en que redacta, por ejemplo, un PQR que nos llega a nosotros, podemos establecer cuál es su sentimiento y desde allí hacer, por ejemplo, estrategias de manejos de clientes mucho más asertivas enfocadas al tipo de necesidades que tiene cada cliente, ¿sí? A veces o anteriormente se hacían de una manera muy masiva. Vamos a enviar esta información para que todas las personas que tengan este tipo de inquietudes puedan tener la respuesta. ¿Sí? Este tipo de análisis de sentimientos permite ir mucho más allá de hacer algo más masivo, sino que poder hacer un trato mucho más VIP con el cliente y, por ejemplo, evitar retiros de clientes o evitar la deserción de los clientes de una manera preventiva. Cuando yo aprendo a identificar esos sentimientos, ¿sí? Cuando nosotros dentro de nuestros análisis empresariales identificamos dónde están presentándose sentimientos, que es importante tomarlos de atención y pues poder abordar al cliente de una manera preventiva, evitando obviamente que el cliente se vaya y claramente pues dándole una mejor atención y una mejor solución a sus inconvenientes. Bueno, también hay algo que se está pidiendo mucho en la industria y es la generación de perfiles de seguridad, recopilación de datos, eventos en la nube, ejecución de modelos preventivos para detectar infracciones de seguridad y correlaciones imprevistas. Esto va muy enfocado al análisis a temas de riesgo, a analizar cuándo es conveniente generar tipos de negociaciones con clientes de acuerdo pues a su perfil, cuando por ejemplo en una cooperativa financiera yo puedo establecer qué clientes realmente es adecuado poder hacer una negociación o poder ser admitidos dentro de la cooperativa o cuáles no porque presentan un alto riesgo. Entonces, todo esto se ha permitido hacer por medio de análisis de riesgo, que son realmente modelos de Machine Learning que permiten como tal poder ver esos patrones en donde realmente hay una alerta de aquí no podemos hacer negocio porque es una persona que presenta un alto riesgo, ¿sí? En diferentes modelos, también en temas obviamente de seguridad. Todo esto va muy enfocado, por ejemplo, en las empresas, sobre todo financieras, que solicitan poder hacer un análisis de dónde puede, por ejemplo, existir un fraude. Actualmente existen muchos modelos de patrones de fraude
y es para poder analizar de todos mis clientes o dónde ha podido presentarse algún tipo de fraude en alguna entidad bancaria o en alguna entidad financiera, y esto me permite ser mucho más preventivo y poder identificar de manera preventiva dónde puede llegar a ocurrir un riesgo a nivel futuro, ¿sí? Cuando ya lo vi a nivel pasado, lo voy a modelar y empiezo a perfilar cada uno de mis clientes o cada uno de los nuevos comportamientos, ver cuál de esos patrones está saliendo de lo normal y desde allí detectar, por ejemplo, temas de fraude. ¿Listos? Y finalmente, pues también está el tema de los análisis de multimedia, por ejemplo, con el New York Times, que aquí es donde no solamente el New York Times, sino muchas empresas están haciendo todo su análisis de cómo captar la atención de manera visual, de cómo llevar un tema de mercadeo un poco más diferente y enfocado hacia el tipo de cliente al que yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí son muchas las utilidades que se pueden dar para el Big Data. Estas son algunas, hay muchísimas más, pero pues el Big Data nos está permitiendo analizar la información de una manera bastante diferente. ¿Listos? Aquí pues tenemos diferentes aplicabilidades que se han dado en el Big Data, ¿sí? Muy enfocado y muy hablado de lo que les he ido mencionando, pero, por ejemplo, hay algo que están solicitando muchas las empresas y diría yo que todas las empresas lo deben tener, y es algo que se llama la segmentación de clientes, ¿sí? Una empresa que segmenta a sus clientes empieza a ser una empresa mucho más asertiva a la hora de hacer su estrategia de manejo de clientes, porque pues enfoca la estrategia en ese perfilamiento, en qué cliente para mí es un VIP, qué cliente está conmigo o me compra frecuentemente, o qué cliente tiene un movimiento no tan frecuente, es un cliente que puede ser un cliente de media participación, o como hay clientes que están entrando, sí, que son nuevos, sí, que son clientes que hasta ahora están iniciando conmigo, pero pues yo tengo que hacer una estrategia puntual con esos clientes nuevos para volverlos unos clientes VIP. ¿Sí? Cuando una empresa logra hacer esa segmentación de clientes, sus estrategias en todos los sentidos corporativos son mucho más efectivas, ¿sí? Y logran tener permanencias de clientes y hacer negociaciones mucho más sólidas y estructurales porque hacen tratamiento o manejan como tal la estrategia de sus clientes de una manera mucho más personalizada. Esto pues lo permite hacer todo el modelamiento, como les mencionaba, el tema de Machine Learning, que está inmerso como tal dentro del Big Data, en donde a partir de patrones de comportamiento de mis clientes, yo puedo llegar a generar esas segmentaciones y tener claridad cómo es mi paleta de clientes, digámoslo así, o mi manejo de clientes, y ser mucho más asertivo a la hora de generar una gestión de clientes. ¿Listos? También tenemos pues optimización de procesos, y Big Data no solamente se queda para analizar, digamos, como tal servicios o productos que yo estoy ofreciendo, sino que también va a analizar los procesos, por ejemplo, los procesos productivos o de producción, ¿sí? Y puede llegar a analizar dónde se está presentando puntualmente la raíz de determinada situación y que desde allí se pueda hacer intervención y solución. ¿Sí? Entonces, Big Data prácticamente en esa optimización de procesos permite ver realmente cómo es el comportamiento, cómo es el flujo de procesos, y desde allí empezar a determinar, aquí es donde estamos teniendo una alerta, y es allí donde debemos ver las soluciones. Durante los diferentes cursos que nosotros dictamos, nosotros evidenciamos que normalmente cuando se solicita un análisis, el análisis va muy sesgado a decir, nosotros queremos analizar esto porque vemos que el problema está, ¿sí? Y muchas veces en los análisis que nosotros hacemos de los datos nos damos cuenta que estaba sesgada esa respuesta, que podíamos tener la visión de que el problema o la situación de no solución estaba allí, pero cuando analizamos los datos nos dimos cuenta que la causa raíz era algo diferente, ¿sí? Eso lo permite como tal todo el procesamiento y ver de una manera diferente los datos, ¿sí? No solamente irnos a algo muy descriptivo, sino ir mucho más allá de poder analizar la información de una manera diferente con las diferentes herramientas que nos da el Big Data. ¿Listos? También tenemos la cuantificación, optimización y rendimiento de personal, y eso pues lo estamos viendo con los diferentes dispositivos que ahora se han creado para medir todo lo que es rendimiento físico, ¿sí? Ya tenemos nuestro reloj que nos mide cuántos pasos damos al día, cómo está nuestro ritmo cardíaco, muchas veces cuántas calorías hemos quemado al día, y todos estos dispositivos
almacenan como tal una información que está sirviendo como tal a la industria de la ciencia para poder establecer, por ejemplo, culturas de cuidado personal, cómo es el autocuidado, ¿sí? Aplicaciones que sirven como tal para poder tener un mejor rendimiento físico, ¿sí? Toda esa información de esos dispositivos se almacena en algún lugar y desde ese lugar se está haciendo todo el análisis para poder generar más desarrollo y mucha más información profunda que busca como tal mejorar el rendimiento de las personas. ¿Mm? También hay aplicaciones como tal de mejora de salud pública y digamos que la pandemia nos permitió muchísimo ver cómo la tecnología, el Big Data, los diferentes software permitieron e hicieron, obviamente se vio una necesidad de poder analizar todo lo que tiene que ver con salud pública, ¿sí? Allí pudimos ver, por ejemplo, que se pudieron desarrollar muchos modelos, muchas visiones a futuro de cómo puede llegar a comportarse determinada enfermedad o determinado comportamiento en salud pública. ¿Sí? Entonces, Big Data permite eso, permite poder tener todo ese gran volumen de datos y desde allí poder hacer análisis mucho más asertivos. ¿Ok? También, pues, vemos algo que se llama el mejoramiento de rendimiento deportivo. Este va muy parecido a temas de rendimiento personal, pero este va puntualmente enfocado hacia el rendimiento de deportistas de alto riesgo. Esta aplicación que estamos viendo ahí se llama Slam Tracker, ¿sí? Y Slam Tracker es una aplicación que permite poder, digámoslo así, en términos generales, predecir cuáles serían los deportistas que para un campeonato o para unas Olimpiadas son los más, digámoslo así, los más aptos o los que más van a llegar a los primeros podios, ¿sí? Principalmente Slam Tracker se utiliza para tenis, lo utilizan mucho en el tema de tenis y allí esto permite poder ver qué deportistas son los que para el siguiente año son los más perfilados a ser los ganadores. Esto le permite, por ejemplo, también a las industrias decir en cuál deportista, por ejemplo, puedo colocar publicidad y va a ser muy efectivo porque es un deportista que llama, obviamente que tiene un muy buen rendimiento deportivo y que tiene obviamente una visión pública mucho mayor que puede llegar a posicionar, ayudar a posicionar mi producto. Entonces, esto también lo ven muchas empresas para poder decir, voy a invertir en publicidad, por ejemplo, en determinado deportista de alto riesgo. También tenemos mejoramiento en la ciencia y en la investigación. Claramente, pues la ciencia y la investigación ha avanzado tanto y hay un gran volumen de datos que llegó a un punto en donde ya no había dónde almacenar esa información en los servidores internos. Entonces, Big Data viene a jugar un papel muy importante en temas de mejoramiento de ciencia e investigación porque es en la nube y en la disponibilidad de las diferentes frameworks en la nube que se pudo subir toda esta información de ciencia y de investigación y desde allí se pudieron hacer procesamientos de esos datos para tener avances tecnológicos y de ciencia que hoy los podemos ver. ¿Sí? Aquí en el punto 7 vemos la optimización del rendimiento de máquinas y dispositivos. Ahí estamos viendo en este dibujito el primer vehículo que es dirigido automáticamente, es decir, no necesita un conductor, una persona para poder ser conducido. Esta máquina o este dispositivo se creó a partir de muchísimos análisis de información que se hicieron de diferentes vías. Él está alimentado a nivel de GPS, a nivel de toda la información, a nivel de mapeo, ¿sí? Y él se puede mover gracias a todo ese análisis que se pudo hacer de toda esa información a nivel de georreferenciación. También se está haciendo un mejoramiento de seguridad en el cumplimiento de la ley. Esto va mucho más enfocado en cómo han podido o hasta el momento se pueden analizar diferentes patrones que permiten de manera preventiva poder identificar, por ejemplo, dónde puede ocurrir un robo, ¿sí? En determinada ciudad. Hay ciudades en donde se previenen porque ya hay patrones de comportamiento en donde se puede decir, está presentándose esto y esto es posiblemente un robo que puede llegar a ocurrir o es una zona donde se está presentando diferentes cosas. Debemos hacer una intervención a nivel de seguridad y esto lo ha permitido como tal los análisis de todos esos grandes volúmenes de datos que tenemos a nivel de patrones de comportamiento. ¿Sí? Entonces se verifican esos patrones de comportamiento y se generan algoritmos que permiten generar alertas de manera preventiva.
También hay mejoramiento en la optimización de las ciudades y eso lo vemos en todo el análisis, por ejemplo, en Colombia, de lo que se hace a nivel de Transmilenio, de todo lo que son servicio público en las diferentes ciudades que existen en Colombia y obviamente a nivel mundial estos análisis se hacen mucho más grandes, ¿sí? Se aplica una tecnología y un análisis de algoritmos de patrones de comportamiento mucho más amplio que permiten hacer mejoramiento en los diferentes servicios de transporte público en las ciudades. Y finalmente, y no, pues no se puede dejar de nombrar el tema de trading financiero, ya que el Big Data aquí juega un papel bastante importante porque por medio de todos los algoritmos, por medio de todos los análisis y de patrones que se pueden realizar desde el Big Data, se pueden llegar a hacer predicciones de, por ejemplo, dónde poder invertir en la bolsa. Sí, esto es lo que hace como tal el trading, poder hacerme proyecciones a nivel, por ejemplo, de acciones y poder determinar en qué momento hago o no hago una inversión basado en esos diferentes comportamientos que tienen las diferentes acciones. Y no solamente a nivel de una variable, sino a nivel de las diferentes variables que pueden llegar a afectar el comportamiento de una acción o de un tipo de negocio en específico. ¿Listos? Esto pues son algunas de las aplicabilidades que se pueden dar, son algunas de las que ya existen, pero pues existen muchísimas más dentro de lo que se puede llegar a hacer con Big Data. Bueno, aquí hay un impacto, digamos, que se ha tenido a nivel de la aplicación como tal del Big Data, ¿sí? Tenemos casos a nivel de impacto económico y no solamente hablamos de impacto económico, sino también a nivel de impacto social. A nivel de impacto económico tenemos pues dos casos aquí principalmente. El primero es de Netflix y este se hizo específicamente con el actor Adam Sandler. ¿Sí? Adam Sandler, en algún momento Netflix iba a tomar la decisión de no seguir grabando películas con él porque a nivel de Estados Unidos y de Europa no estaba teniendo una gran acogida en sus películas. ¿Sí? En el momento en que iban a tomar la decisión, decidieron hacer un análisis de todo el comportamiento y de todo el impacto que tenían las películas que él filmaba y lo hicieron a nivel de regiones. Y se dieron cuenta que a nivel de lo que es América y Latinoamérica, el impacto que él ejercía era bastante alto, ¿sí? Es decir, si él llegaba a salir de la industria, se iba a perder parte digamos, de una ganancia de lo que se podía lograr, porque él sí tiene un impacto bastante fuerte a nivel de Latinoamérica y de América, ¿sí? De todo lo que es América. Entonces decidieron finalmente no cancelar su contratación, sino que empezar a firmar películas que están mucho más enfocadas hacia nosotros los latinos y eso permitió que se hiciera un mayor ingreso, es decir, su foco de venta no fue hacia nivel de Estados Unidos y Europa, sino que su foco de venta y su foco de mercadeo fue hacia Latinoamérica, ¿sí? Entonces todo esto lo permitió poder hacer un análisis un poco más profundo del comportamiento de sus películas y el impacto que tenía en determinado público. ¿Sí? Eso pues obviamente generó mayores ganancias y si no se hubiera hecho de esta manera, pues hubiera habido una pérdida económica, no viendo la posibilidad que se tenía hacia otro nivel de negocio. También, pues en su momento Coca-Cola, y claramente pues Coca-Cola es una de las industrias que más Big Data utiliza en todo lo que tiene que ver con su plan de mercadeo y en todo su manejo de grandes volúmenes de datos para que su negocio vaya en auge y crecimiento. Sin embargo, aquí puntualmente en Coca-Cola, hubo un momento en que pues ellos han diversificado sus negocios o sus productos, pero normalmente lo han realizado a nivel de ese análisis que ellos hacen propio o de conocimiento de su negocio. Sin embargo, decidieron hacer una primera bebida, digámoslo así, consultando a su público de cómo les gustaría esa bebida. Basado en eso, pues se hicieron diferentes encuestas, diferentes consultas en los diferentes usuarios en diferentes países y se generó una bebida que fue la Sprite cereza, creo que fue la que se surgió, y fue una bebida que fue bastante acogida. Ella no tuvo un periodo de mucho tiempo, pero fue una bebida que fue construida
bajo lo que el cliente realmente estaba solicitando, ¿sí? Eso tuvo pues unas grandes ganancias realmente en términos financieros, pero pues eso le permitió a Coca-Cola hacer un análisis un poco más profundo de los consumidores. ¿Listos? Finalmente, pues acá en el tema de impacto social, vemos un caso particularmente en las favelas de Brasil, y pues mejorar la calidad de vida en términos de transporte público. En Brasil, en las favelas existe muchísimo lo que es el trabajo informal, ¿sí? Allá es mucho más marcado que, por ejemplo, en Colombia, y no se podían establecer, por ejemplo, patrones de horas pico, ¿sí? Para poder decir, bueno, a esta hora envío más flota para que pueda haber una mayor cantidad de personas. No lo existía y no se podía establecer como esos patrones. ¿Sí? Dado ello, pues el gobierno de Brasil decidió hacer un análisis en las diferentes favelas, más o menos por una duración de 4 meses. Analizaron esos diferentes comportamientos de donde había mayores movimientos de personal, de personas en los diferentes transportes públicos, y pudieron desarrollar como tal una mejor, digamos, estrategia de generación de transporte público en horas pico, y eso permitió que las favelas pudieran tener una mejor calidad en términos de transporte público. Eso se hizo, pues, obviamente basado en toda esa información que se pudo captar de comportamientos, de salidas de personal durante los diferentes momentos del día, ¿sí? Entonces, vemos que el Big Data, pues, no solamente tiene impacto económico, sino también impactos sociales. Aquí nombramos algunos, pero podemos tener impactos culturales, impactos geográficos, impactos políticos, que todo lo que se pueda analizar como tal en Big Data. ¿Listos? ¿Qué beneficios como tal trae el Big Data? Pues con toda la información que se conserva en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, todas las agencias de publicidad están aprendiendo acerca de las respuestas de sus campañas. Entonces, por medio, por ejemplo, de Facebook, nosotros podemos medir qué tan efectiva ha sido diferente publicidad que hemos enviado, si mi estrategia de mercado realmente está funcionando o no, por medio de esos diferentes comportamientos y respuestas que obtenemos por medio de las diferentes redes sociales, ¿sí? Entonces, son grandes volúmenes de datos, grandes cantidades de clientes que están interactuando constantemente, y desde allí publicitariamente se están nutriendo todas las empresas para poder realizar de manera mucho más asertiva y llegar más al público de una manera correcta, o al público deseado, con todos esos análisis de esa información. También, mediante el uso de información de los medios de comunicación social, como las preferencias y percepciones, productos de sus consumidores, las compañías de productos y organizaciones minoristas están planeando su producción. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos en algunos análisis, por ejemplo, que se han realizado para Postobón. Muchos de esos análisis que han permitido como tal que, por ejemplo, Postobón pueda llegar a establecer sus inventarios basado en esos diferentes análisis de comportamiento, ¿sí? Es decir, desde ese comportamiento de ver cómo sus clientes compran, cómo compran sus distribuidoras, se ha podido establecer esos inventarios y saber qué tipos de productos hay que tener disponibles, de cuáles hay que tener un mayor stock y cuáles no tienen tanto movimiento y que hay que tener un menor stock, ¿sí? Y no solo, pues, hablando de Postobón, sino de todos los minoristas que están permitiendo que toda esa información que captan en las diferentes redes sociales o en esos grandes volúmenes de datos que ya encontramos puedan llegar a ser mucho más estratégicos a la hora de lanzar sus productos. Y finalmente, pues mediante los datos relativos a la historia médica previa a los pacientes, los hospitales están proporcionando un mejor y rápido servicio. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en que ya hay un auge de poder tener citas virtuales y citas que logran captar como tal la necesidad realmente de lo que un paciente puede llegar a tener, y no necesita desplazarse, sino que en todo el almacenaje y en toda la información que hay de un paciente me permite verlo en un 360 y desde ahí hacer todo un despliegue de cómo es su historia clínica, de qué debemos tratar en determinado cliente, en determinado paciente, perdón, y desde ahí ser mucho más estratégicos en el tratamiento que se le puede llegar a dar a los diferentes pacientes. Tendencias del mercado, pues aquí tenemos varios datos históricos que nos muestran cómo ha crecido realmente el Big Data. Entonces tenemos que Neil Armstrong aterrizó a la Luna con 32 kilobytes de datos en 1969, realmente era muy poca información.
En el 2013, el CEO de Google, Eric Schmidt, afirmó que la humanidad había creado hasta el 2003 una cantidad equivalente de 5 exabytes, añadiendo que ahora la cifra pues supera en ese día. Aquí abajo pues nosotros podemos ver qué es un petabyte, que es un millobyte y un terabyte. Entonces, todos los días la información se está procesando y para el 2013 teníamos pues esos 5 exabytes que es muchísima información y que si la miramos a hoy, esa información se ha duplicado o triplicado, ¿sí? Google procesa alrededor de 24 petabytes de datos todos los días y la película Avatar tomó 1 petabyte de almacenamiento para la representación de gráficos de 3D que utilizó para toda la producción de su película. Entonces, como lo podemos ver, todos los días estamos generando nueva información. Por eso es que ahora se habla mucho de que los datos se están convirtiendo en el nuevo oro, porque es lo que está permitiendo como tal crecer a la industria. Toda esta cantidad y todo el almacenaje y todos los días se produce nueva información que permite a las empresas ser mucho más asertivas y llegar a crecimientos mayores si toman esa información y la analizan. Pues también se espera que toda la cantidad de datos digitales alcance 44 terabytes para el 2020, se esperaba. Si este número es correcto, significaría que hay 40 veces más bytes que estrellas en el universo observable. O sea, ya tenemos muchísima más información de las estrellas y las estrellas casi que son incontables. Aquí tenemos una gran pregunta. Bueno, lo que nosotros nos analizamos al día es cuánta data se genera en un solo día. En un solo día se envían 500 millones de tweets, se envían 294 mil millones de correos electrónicos, se crean como tal 4 terabytes de datos en Facebook, 65 mil millones de mensajes son enviados en WhatsApp y se hacen 5 millones de búsquedas al día. Para el 2025 se estima que se crearán 463 mil exabytes de datos cada día en todo el mundo. Entonces, como vemos, los datos todos los días están en crecimiento y hay esos datos como tal, es donde están la efectividad de las diferentes empresas, si toman como tal sus resultados o poder tomar estrategias basados en todos esos análisis y ese volumen de información que a diario se está generando. Bueno, aquí quería mostrarles un poco de cómo se mueven las diferentes profesiones a nivel de la industria de Big Data. Existen pues variedad de diferentes profesiones y quise mostrarles en términos de a nivel Colombia y a nivel Europa cómo están los salarios de estos diferentes profesiones, ¿sí? Entonces tenemos en primera medida el desarrollador de Python, que Python es una de las aplicaciones o digamos lenguajes que en este momento se están pidiendo más o son los más apetecidos porque es un lenguaje bastante sencillo de aprender, es un lenguaje bastante escalable, es un lenguaje fácil de desarrollar y que se integra con otras plataformas y otras frameworks de una manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, los desarrolladores más o menos están ganando en promedio 5 millones de pesos, yendo de un bajo desde 2.750.000.000 a un alto de 12.500.000 a nivel de Colombia, ¿sí? Si lo miramos a nivel de Europa, va más o menos de 1.843 euros, que son aproximadamente 13.936.796 pesos al mes, que son alrededor de 167.234.000, que estamos viendo pues obviamente en la comparación en términos de valores de lo que se gana. Claramente pues estamos hablando de euros, que es una moneda mucho más que se está moviendo, pero es lo que más o menos está ganando un desarrollador de Python, ¿sí? Entonces, vemos que sí, realmente es una industria que está creciendo y que realmente por el conocimiento específico tienen unos muy buenos valores a la hora de la remuneración que se tiene, ¿sí? A nivel de Data Analytics, está más o menos en 2.250.000 en promedio.
yendo desde 1.800.000 hasta 4.587.500 en un solo mes. Y a nivel de Europa lo estamos viendo a 9.520.000, que más o menos sería el doble de lo que se está ganando en Colombia, que representa más o menos 114.237.308 pesos al año. ¿Listos? Una persona que conoce o desarrolla como tal términos de Power BI son 2.500.000. En promedio, más o menos está ganando en su desarrollo de visualización en Power BI, yendo desde 1.800.000 hasta 4.500.000, que puede ser más o menos lo más alto a nivel Colombia, y a nivel Europa está en un promedio más o menos de 16.127.000 al mes, que representan 193 millones aproximadamente al año. Un data engineer, que son los que se encargan como tal de todo lo que es procesamiento, lo que es carga, procesamiento y disposición de la información, 4.250.000.000 de pesos en promedio al mes, yendo desde 4.250.000, lo más bajo, hasta 14.500.000 que le pueden llegar a pagar a un data engineer. Eso, pues obviamente, partiendo de qué industria o qué tipo de empresa es en la que está realizando la aplicación. En términos de Europa, más o menos son 180 millones al año lo que puede estar ganando como tal un data engineer. Ya una persona, un magister que se enfoca como tal en términos estadísticos, que ellos tienen que ver mucho más con términos de algoritmos y machine learning y aplicación de esa estadística en la industria, más o menos en Colombia está oscilando entre 3.949.013 pesos al mes y representados al año más o menos en 47 millones, comparados con Europa, en España, que serían más o menos 9.468.000, que representan al año 113.000 millones aproximadamente. Y finalmente el Data Science, que es uno de los cargos que actualmente está en mucho auge, porque el Data Science trae inmerso un manejo de información, un maseo de información, un desarrollo y un análisis estratégico de business intelligence en las empresas. O sea, es prácticamente un profesional integral que trae todas estas habilidades. Gana más o menos en Colombia 6 millones de pesos en promedio, llegando a un máximo de 9.675.000 pesos, que si lo comparamos con Europa, va más o menos de 11.880.000 al mes, que representan 130 millones al año, ¿sí? Entonces, estas son de las mejores profesiones que en este momento se están aplicando a todo lo que es el Big Data y pues vemos que realmente las remuneraciones están siendo bastante interesantes, digámoslo así, y que son bien remuneradas quien decide meterse en este mundo como tal del Big Data. Bueno, finalmente pues acá tenemos el ejercicio práctico de lo que vamos a analizar, les quiero mostrar más o menos cómo nosotros realizamos los diferentes laboratorios. Este es un laboratorio un poco pequeño, pero que tiene bastante información y que da muchísimas herramientas para todo lo que nosotros queremos imprimir en los diferentes estudiantes, que es poder llegar a analizar la información de una manera mucho más profunda, a irnos simplemente a un análisis, por ejemplo, descriptivo, sino que podemos ir con las herramientas a poder analizar la información. Entonces aquí vamos a analizar una base de datos del comportamiento de aplicaciones de la Play Store, ¿sí? De diferentes aplicaciones que existen en la Play Store. El objetivo como tal es establecer el comportamiento de las aplicaciones pagas y free, es decir, dentro de la Play Store cuáles son pagas y cuáles son gratis, usando pues herramientas del código y algoritmos de Python. Entonces aquí podemos ver, lo vamos a hacer en Python, particularmente en lenguaje Python, pero lo vamos a realizar con un notebook de Jupyter que lo encontramos como tal en Anaconda, que Anaconda es el framework en donde están inmersas varios tipos de aplicaciones y herramientas que permiten como tal analizar información. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para poder pasar al ejercicio. No, ninguna. Listo, entonces voy a
retirar aquí la presentación y Hola, voy a pasar. Dime, Sabrina. Bueno, aprovecho para buenas noches. hola. Eh, como este análisis o este Big Data y el análisis de datos es pues ya una necesidad y demás. Ujú. Eh, Todas las profesiones podrían estudiar y aprender del Big Data Sí, aquí no o hay necesita restricción. una base de conocimiento específica, por ejemplo, solo los ingenieros de sistemas o los de software. No, no, todas las profesiones encajan en Big Data y lo ideal es que todas las profesiones pudieran tener un plus y una habilidad de Big Data, porque el Big Data y las diferentes herramientas son muy sencillas de aprender. Esto pues obviamente también es de gusto y de interés que a uno le guste muchísimo analizar la información, pero todas las profesiones lo pueden aprender, ¿sí? Desarrollar estos lenguajes, desarrollar las habilidades de Big Data, es de querer hacerlo y todas las profesiones lo pueden realizar. Además, en cada profesión, cuando nosotros empezamos a aplicar a Big Data a un conocimiento específico que ya tenemos, empezamos a generar estrategias, empezamos a manejar eh, mucho más, darle mayor aplicabilidad al Big Data por el conocimiento específico que tenemos. Entonces acá caben todas las profesiones, es más, hay muchas personas de psicología como tal que están profundizando en temas de Big Data, de Machine Learning, de análisis de información, porque sus carreras como tal implican poder hacer un análisis más profundo de la información y del conocimiento específico que se tiene. Entonces, basado en ese conocimiento específico, si nosotros le ingresamos un plus o un conocimiento mayor en Big Data, en poder analizar esos datos específicos en grandes volúmenes de datos, eh, le estamos dando una ganancia muy grande a las diferentes industrias y a nosotros como profesionales. Entonces, el Big Data está abierto a todas las profesiones, es quererlo estudiar, es prepararse para poder realizarlo, pero no hay una restricción. Obviamente los ingenieros de sistemas a la hora de ver de Big Data en el desarrollo, pues ellos van a tener más facilidad a la hora de desarrollar, pero todas las habilidades se pueden generar. Y lo que te digo, o sea, nosotros desde nuestro conocimiento específico podemos aplicar todo lo del Big Data a lo que, o en las mismas empresas que nosotros trabajemos, lo podemos desarrollar. No sé si te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Listos. No sé si tengan más preguntas y pasamos al ejercicio. El ejercicio realmente es muy sencillo, pero pues quiero mostrarles realmente cómo nosotros lo trabajamos y sobre qué herramientas trabajamos los diferentes laboratorios. Entonces, si les parece bien, voy a proyectarles aquí el análisis. Me Una avisa. pregunta, qué pena. Dime, dime. ¿El script también se nos comparte o No sé, creo que, pues realmente esto es para que ustedes vean cómo nosotros explicamos o desarrollamos los diferentes laboratorios, pero esto mismo es lo que ustedes van a ver dentro de las diferentes formaciones que tenemos de Big Data y Data Analytics. Esto es más para que ustedes lo vean, cómo nosotros desarrollamos los diferentes laboratorios. ¿Listos? Bueno, entonces esto que estamos viendo acá es la interfaz visual de Jupyter con el lenguaje Python. ¿Listos? Esto es lo conocido normalmente como un notebook o un libro de trabajo en donde nosotros vamos a correr un script, ¿sí? Con diferentes librerías que se manejan desde el lenguaje Python. Jupyter no solamente lee Python, también lee otros lenguajes como lo son R, que es el homólogo a Python, pero pues en este caso vamos a irnos directamente a Python. ¿Listos? Entonces, en esta primera parte lo que nosotros estamos viendo o estamos trayendo como tal son todas las librerías que vamos a utilizar. Python lo que cuenta es como con librerías o bibliotecas, digamos así, de diferentes funciones que nos permiten maciar la información para diferentes focos, ¿sí? Está Pandas, está NumPy, que son librerías que son muy utilizadas en Python y que nos permiten
como tal manejos, por ejemplo, de bases de datos o de data frame, y desde NumPy poder hacer como unas funciones de limpieza que podamos nosotros depurar la información que tenemos para dejarla limpia para posterior análisis, que es lo que vamos a ir viendo dentro de este laboratorio. También traemos algunas librerías como lo son Matplotlib, que son librerías de gráficos creadas específicamente para hacer gráficos en Python que permitan hacer un análisis más profundo de la información. Aquí estamos viendo que lo trae desde una unión que hace de ggplot, que ggplot es una librería propia del lenguaje R, ¿sí? Pero Matplotlib y R son como los homólogos y ellos dos se alimentan en diferentes gráficos que se pueden utilizar. También estamos trayendo librerías, por ejemplo, como Seaborn, que son ya para poder hacer configuraciones dentro de los gráficos, Plotly ya con temas de gráficos y otros tipos de trabajos y de figuras o factores que queremos hacer dentro de los gráficos, ¿sí? Finalmente, pues aquí estamos trayendo simplemente una librería para que todas las alertas de código pues no nos presenten, digamos, para que no veamos como esas alertas. ¿Listos? En segunda medida, lo que estamos trayendo acá es la librería de Google, de la Google Play Store. Espérenme, yo actualizo acá porque no me está leyendo la librería, el archivo. Vamos a volverlo a correr. Estoy corriendo acá arriba. Podemos ver esta bolita que vemos acá. Es la que nos permite, nos está indicando que que está corriendo como tal el código, ¿sí? O está trayendo las librerías. Aquí puntualmente me está diciendo que PD no me lo está trayendo. Voy a cerrar y volver a abrir el archivo porque hace un momento me corrió normal. En 2 segundos. Y volvemos a traer el archivo. Todo esto es Jupyter, que es donde corremos como tal la información. Aquí ya me corrió, entonces ya traje las librerías. Con este pd.real lo que estoy trayendo como tal es la base de datos que se llama Google Play Store, que está en el formato CSV y es sobre el que vamos a ver la información. Aquí, en este segundo, ya vemos la parte visual, traemos los 4 primeros registros de esta base de datos, en donde encontramos las diferentes variables o campos con los que está compuesta esta base de datos. Entonces, acá en la primera medida tenemos el nombre de la aplicación. Recuerden que aquí estamos viendo todo lo que es la Google Play. Entonces, el nombre como tal de la aplicación que estamos analizando, a qué categoría pertenece, el rating o la calificación que se le ha dado a esa aplicación, las vistas que ha tenido, el peso como tal que tiene la aplicación, la cantidad de instalaciones que se han realizado de esas aplicaciones, el tipo, que es importante lo que vamos a revisar, si es paga o free, que en este caso sería gratis, el precio, claramente que todos los que sean free van a ser, no van a tener precio, el contenido como tal, digamos que es como una agrupación de a qué tipo de aplicación pertenece o el tema como tal de la aplicación. Aquí unos géneros o unas clasificaciones generales, si es de arte, si es de negocio, si es familiar, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del laboratorio. También aquí tenemos la última fecha de la descarga que se realizó de esas aplicaciones, la versión como tal de esa aplicación y la versión del Android en la que se encuentra, ¿sí? En la siguiente medida, pues sacamos una muestra, ese sample 6, esta es solo lenguaje Python, estamos trayendo la base que la llamamos df y vamos a sacar de manera aleatoria 6 datos para ver otra parte, no solamente los 4 primeros registros, sino poder ver de manera aleatoria hacer registros de la base de datos, con los mismos datos, pero obviamente otros registros. Este day.shape me permite como tal ver la cantidad de filas y columnas de la que está compuesta la base de datos. Aquí pues no la estamos viendo en su totalidad,
pero nos permite o nos indica que tenemos en un total 10.841 filas con un total de 13 columnas, que las 13 columnas fue cada una de las variables o campos de la que está compuesta la base de datos. Entonces tenemos 13 campos en total, con un total de 10.841 registros con los que cuenta esta base de datos. Bueno, aquí ya vamos o empezamos como tal desde la facilidad que nos da Python poder hacer una limpieza de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar los duplicados, ¿sí? Lo hacemos por el campo app, es decir, nos vamos a quedar con un único registro de cada aplicación. Si hay una aplicación repetida, le estamos diciendo que por favor la retire, ¿sí? Entonces, aquí nosotros corremos el código y nuevamente traemos nuestro date.shape para verificar que nos retiró. Y efectivamente podemos ver que de 10.841 registros nos dejó 9.660. Es decir, que sí habían aplicaciones duplicadas acá y pues para efectos del análisis solamente vamos a dejar un registro de cada aplicación. ¿Ok? También es importante y dentro de la limpieza que nosotros hacemos de la base de datos, quitar todos los datos que son nulos, porque pues esto nos puede alterar los resultados y es importante retirarlos. En este código, pena. dime, señora. Vamos terminando en 5 para dar espacio a preguntas o inquietudes que tengan, ¿vale? Listos. Ya voy entonces a agilizar solo para que ustedes vean como el análisis. Aquí simplemente quitamos NAs, quitamos null, ¿sí? Hacemos como una lectura de cuántos null. Aquí podemos ver que hay una variable que tiene 1.463 registros en null, es decir, pues que faltan bastante información. Acá tenemos, quitamos NAs, etcétera. Acá empezamos pues simplemente a quitar y hacer depuraciones de los datos, quitando datos que nos pueden llegar a contaminar a la hora de hacer el análisis. En esta parte que estamos viendo simplemente quitamos caracteres especiales como más, letras que nos están dañando o contaminando los datos. Finalmente pues ya nos queda la base depurada, totalmente limpia. Acá hacemos una configuración simplemente para que los gráficos y nos quite todo lo que es temas de DNA en las otras variables. Aquí corremos información y vamos a ver el primer gráfico a manera de que Python nos permite ver dentro de los gráficos. Aquí está un poquito, nos está diciendo que está corriendo ese primer gráfico. Este primer gráfico nos va a mostrar un gráfico de dispersión de datos comparando o haciendo una correlación entre las diferentes variables. Esto pues permite ver esas diferentes variables cómo implican en los diferentes resultados. Entonces, estos son los tipos de gráficos que como tal nos arroja Python. Aquí estamos comparando cada una de las variables versus ellas mismas, o por ejemplo aquí podemos ver precio versus peso, vistas versus rating, ¿sí? Y esto nos permite hacer unos análisis de comportamiento y de correlación de diferentes variables para poder decir cuáles son las variables que más están afectando, por ejemplo, al términos de la calificación que tiene cada una de las aplicaciones. ¿Listos? También tenemos pues diferentes gráficos en donde podemos ver, por ejemplo, la participación que tiene a nivel de grupo. Vemos que familia, el tipo de familia, aplicaciones familia, son la mayor participación con el 19%. Le sigue Games, o sea, todo lo que son aplicaciones de juegos con el 9,93%. Y así sucesivamente siendo el último el de Beauty, que es todo lo que tiene que ver con maquillaje, que solamente encontramos entre todas las aplicaciones 53 aplicaciones, que posiblemente es porque no son tan acogidas todas las aplicaciones de maquillaje. También hacemos un análisis de lo que tiene que ver con el promedio del ranking de cómo han sido calificadas. La mayoría de calificaciones están por encima del 3.5, o sea, podemos decir que esas aplicaciones están muy bien calificadas. Sin embargo, encontramos algunas que no lo son tanto, ¿sí? Y hay que poner atención allí a esas que no lo son tanto, y si son pagas o son gratuitas. Bueno, aquí también hacemos pues diferentes graficaciones, todos este tipo de análisis pues nos permiten, o de gráficas nos permiten a nosotros profundizar un poco más en los datos. Aquí ya nos vamos a nivel de poder comparar, por ejemplo, peso frente al rating, ¿sí? Frente a la calificación, es decir, si las de mayor peso son las mejor calificadas o las de menor peso. Todo esto nos permite profundizar en qué comportamiento están teniendo esas aplicaciones.
También podemos ver, por ejemplo, comportamiento de rating frente a precio, em, toda la tendencia de los precios, que aquí podemos ver, por ejemplo, que a nivel de los juegos, por ejemplo, la mayoría no tienen costo. O sea, no tienen costo, pero no tienen costos superiores. Aquí estamos viendo costo versus la categoría. Y a nivel de games, no estamos viendo que tienen costos muy bajos. ¿Listos? O familia, que eran los de, deberíamos, mayor volumen de aplicaciones, están concentrados en valores inferiores a $50, ¿sí? Todo este tipo de análisis, todo este tipo de gráficos, nosotros los desarrollamos dentro de los laboratorios. Acá estamos viendo la famosa gráfica de bigotes que permite pues hacer un análisis de comportamientos de medias, de cuartiles, ¿sí? Y todo eso nosotros lo profundizamos para poder tomar o darle a las empresas diferentes herramientas de decisión y de análisis mucho más profundo de los datos. Esto es pues otro tipo de gráficos de correlación en donde se están correlacionando diferentes variables y viendo cuáles entre ellas hay una mayor correlación o mayor relación o implicación o que ellas me muevan como tal el resultado de otras variables. Esto, pues a grosso modo, es como nosotros manejamos. Lo vimos un poco muy rápido, pero la idea, y nosotros profundizamos mucho más, no solamente en ver el código, sino también en dar las herramientas de cómo analizar este tipo de información que permita a las empresas tomar decisiones mucho más asertivas y que el analista o que el estudiante como tal que se enfoque en el tema de análisis de datos cuente con mayores herramientas de análisis a nivel de gráficos y a nivel de, también lo vemos a nivel de poder generar, por ejemplo, modelos que permitan ver a futuro comportamientos que es lo que las empresas quieran en este momento. Esto pues era lo que les quería mostrar. Espero les haya servido mucho la información y que hayan tenido un pequeño pincelazo de cómo nosotros enseñamos en términos de los laboratorios en la formación. Muchísimas gracias a todos. No sé, ¿preguntas? A usted muchísimas gracias. No, todo quedó muy claro. Vale. Muchas Jacqueline. gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos esta parte. Muchas gracias, Sabrina. Vale, Vamos a con mucho continuar. gusto. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión, donde les vamos a comentar sobre los beneficios del programa Training IT para las personas que deseen alcanzar estas certificaciones. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman. ¿Sí la están viendo? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Personas que recién se nos unen, que se nos unen